Datos de instituciones como la Oficina Nacional de Estadística y el Ministerio de la Mujer señalan que en República Dominicana 1 de cada 2 mujeres de 15 años y más ha sido víctima de violencia a lo largo de su vida. 1 de cada 3 ha sufrido algún tipo de violencia en el ámbito familiar, mientras que el 29% de las víctimas de delitos sexuales reportados son menores de edad. En provincias como Pedernales, Samaná y Santo Domingo, donde se han producido una gran cantidad de estos casos, el Estado Dominicano, de manos de organismos internacionales, ha desarrollado un conjunto de talleres sobre violencia sexual para capacitación orientada a la aplicación de la norma y el protocolo de atención de la violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres. Sin embargo, esta problemática se mantiene en aumento. El organismo dedicado a la protección de la infancia sostiene que República Dominicana tiene importantes desafíos para proteger a la niñez contra la violencia, el abuso y la explotación. El 3% de los niños y adolescentes de 1 a 14 años son víctimas de disciplina violenta en sus hogares, mientras que un 29% de las víctimas de delitos sexuales reportados son menores de edad. A la demanda local por explotación sexual se suman las víctimas del turismo, que en otro estudio realizado en municipios turísticos, el 45% de los adolescentes dijo conocer a una niña, niño o adolescente que tuvo relaciones sexuales con un extranjero a cambio de dinero. La parte del turismo tiene un impacto. Sin embargo, el grueso de los abusos sexuales a niñas se concentra en el consumo local. No es un tema puramente vinculado con el turista. Seguramente el turismo aumenta o tiene algún impacto, pero el grueso de la problemática es local, no es en el turismo. Como los chicos venían con su acta de nacimiento para que cualquier extranjero se lo llevara, extranjero por la calle buscando. Y la gente como que no se daba cuenta porque estaba enfocado en el trabajo, no tanto en lo que estaba pasando en la calle. ¿Quién traía el dinero? El extranjero. Pero para mí que fueron los peores turistas que llegaron aquí entonces, en ese entonces. Eran personas mayores, como obreros, sin ninguna formación ni preparación, y vinieron a buscar sexo, a divertirse y a pasarla bien. Que antes había una fiscal que ella trabajaba mucho, que era Marlene Guante. Era la fiscal de menores. Y cuando sucedían esos casos, que era casos de trata, de trata, entonces ella, esos casos le caía muy encima y rescataban a las niñas, a las menores, más aquí en Boca Chica, que sucedían mucho esos casos. Ya esa niña entonces la traían aquí y la niña confesaban y eran redes. Boca Chica, usted sabe que tiene una parte de que la persona se enfoca en el turismo. Cuando un vecino veía una sospecha como de algo, inmediatamente llamaban, iban allá mismo a la Fiscalía de Menores y ella no dormía. Eso no importa, un rescate a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, y así me traían niñas de esa manera. Pero ha bajado mucho, tú sabes que ya ella la cambiaron, ella no está aquí y ya no es lo mismo. El análisis propone estrategias para superar obstáculos, tales como cambiar actitudes hacia la violencia en la crianza, vincular programas de protección con educación sexual y de paz, fortalecer el sistema judicial, aumentar los recursos financieros para mejorar la protección integral, especialmente en áreas vulnerables, y reforzar la inspección laboral para combatir el trabajo infantil. Aquí hay de esta niña que le ha dado depresión porque no tienen nada y hemos tenido que trabajarle con eso. Y son niñas inteligentes, pintan lindísimo, han terminado sus estudios con buena nota, pero no van a poder ir a la universidad porque no tienen cédula, no tienen un acta de nacimiento, no tenemos nada. Ya si ellas fueron criadas aquí, ya, yo tengo que seguir luchando con ellas. Y gracias al Señor son niñas que se portan bien. También sugiere promover normas que fomenten relaciones no violentas, fortalecer las capacidades comunitarias sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mejorar la coordinación entre servicios administrativos y judiciales y optimizar el registro de nacimientos en zonas vulnerables. Mi amor, cambiar, tener otros billetes para salir de esta pobreza. O guardando, los cuartos se van, mi amor. Cuando tú pagas un problema, viene otro.
y otro y otro. Dios, mi amor, por ahora abogada, hace pila, pero por ahora no estoy interesada de coger un bachiller, una universidad. Con mucha frecuencia esta violencia sexual puede venir de personas allegadas y tiene que ver mucho con la sensibilización y cómo han vivido estas personas. Si estas personas vivieron una situación similar dentro de su infancia y la normalizaron, esta se va a seguir replicando. Entonces aquí es fundamental, por un lado, la educación, la sensibilización de los niños en la escuela, de entender cómo se pueden abordar las problemáticas de una manera pacífica, cómo se pueden resolver los conflictos de una manera que no necesariamente involucre la violencia. Hay que hacer un trabajo con padres también para deconstruir parte de lo que han sido estas formas de crecer, donde de pronto el castigo físico era bastante común, y entender que hay otras formas de impartir la disciplina sin perder la autoridad. Hay que trabajar con las instituciones también para que mejore la capacidad de identificar estos temas y sobre todo de prevenirlos. El trabajo con las comunidades, el rol que tienen las comunidades amplificadas, el rol de las familias, y este es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. La mayoría de los casos vienen a través de la escuela. El maestro se da cuenta, luego ese maestro llama con ANI o hacen una investigación, con ANI inmediatamente trabaja o fiscalía, y esa niña luego es rescatada, pero luego ven que hubo maltrato, violaciones. De ahí es que se va descubriendo todo, a través de un maestro o a través de una escuela donde el niño vaya o la niña. Así la mayoría de las veces vienen los casos a pasito. Y los casos la mayoría de veces vienen de abuso, no de lejos, porque el abusador no está lejos. El abusador está dentro de la casa, familia y cerca. El abusador o el violador no es de lejos, sino de cerca. La protección de la niñez y la adolescencia aparece de manera transversal en la Convención de los Derechos del Niño. El artículo 6 reconoce a todas las niñas, niños y adolescentes el derecho intrínseco a la vida, mientras que el artículo 19 establece la obligación general de protegerles contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. ¿Qué es lo más difícil para un menor de edad que ha sido abusado? ¿Cuál es la parte más difícil? Reencontrarse consigo mismo, reconocerse que es persona, que es un sobreviviente, que fue una víctima, que no tuvo culpa. Entonces viene un proceso muy largo, muy largo. Y cuando eso no se trabaja, eso resulta después de adulto en algún problema. Casi toda esa muerte que tuve fueron chicos que no tuvieron ni cariño y fueron abusados, maltratados. Y como le sale toda esa violencia, entonces, pero es un proceso largo. Tiene que ser de manos de terapeutas. No todos psicólogos saben tratar a una sobreviviente o a un sobreviviente de explotación sexual comercial. Porque no es darle 5 o 6 visitas y ya tú te sanaste, no, es un seguimiento, un ven, un te llamo, o tú me llamas a las 11 de la noche, a la hora que sea, te recibo la llamada. Tú ves, no es asunto de que esto es así porque el protocolo dice que sea así. Le damos la confianza, muchas veces vienen muy agresivas, pero le enseñamos que ellas son una niña. Y ellas pueden jugar, correr, porque son una niña. No importa lo que haya pasado, no son mujeres, son una niña. Y eso le enseñamos. Lo primero que yo le digo a ella, pues, porque fue alguien que violó su derecho. Es decir, nadie tiene derecho de tocar su cuerpo. Y es como yo le dije, o le ha dicho a ella, ustedes son niñas. Y lo puedo ver, ellas juegan con muñecas, juegan con juegos de cocina, juegan el topao, el escondido. Esto aquí es su casa. Ella aquí, esto es un hogar diferente a todos los hogares. Y le enseñamos eso a las niñas. No importa lo que haya pasado,
son una niña. Con miras a cumplir con la función de garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes, el Estado Dominicano promulgó la Ley 13603, que establece el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, la institucionalidad especializada para la niñez y la adolescencia para las materias civil, penal y de garantías jurisdiccionales de los derechos humanos. Además, redefinió las funciones del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, dándole rectoría del Sistema Integral de Protección de los Derechos de Infancia y Adolescencia. Primero me llevan aquí al quinto y del quinto me revisaron y después me mandaron para Jarabacoa. ¿Y cuánto tiempo te duraste allá? En Conani, 4 meses. Después cuando tenía como 15, sí, como 14 o 15, yo andaba por el Conde, por todos los lados, y me llevan para Conani. Duré como 5 meses, después me buscaron, me entregan ya porque estaba bien. Este diseño institucional crea un abanico de instituciones en distintos poderes del Estado para asegurar la promoción, respeto y protección de derechos y en distintos niveles de la administración pública basados en principios de desconcentración y descentralización que buscan la coherencia nacional y aplicabilidad local de la política. Sin embargo, a pesar de todas esas medidas, no se ha logrado garantizar la seguridad de esta población vulnerable. A mí me gustaría tener un hogar de varones, porque si yo he podido tener un hogar de hembra y yo he podido ver que ya han salido adelante, me gustaría, porque lo mismo que pasa con la hembra, pasa con los varones. Y me gustaría tener un hogar de varones. Me gustaría también que el gobierno nos ayude más y que nos visiten, que nosotros existimos, que estamos aquí. Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud, en un informe titulado Abordaje de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el marco de una respuesta multisectorial en República Dominicana, cita datos de la Oficina Nacional de Estadísticas y del Ministerio de la Mujer, donde señala que en República Dominicana se calcula que 1 de cada 2 mujeres de 15 años y más ha sido víctima de violencia a lo largo de su vida, o sea, el 50%, mientras que 1 de cada 3 ha sufrido algún tipo de violencia en el ámbito familiar, 33%, mientras que el 29% de las víctimas de delitos sexuales reportados son menores de edad. La familia queda o se le busca un abogado, se han aliado a nosotros como de Ministerio de la Mujer o de la Iglesia Católica cuando tenían abogados a disposición. Siempre buscamos aliados a nosotros los abogados, porque hay muchos abogados que lo que quieren es sacar dinero para todo el mundo. Entonces hay que tener también ese cuidado que no vayan a... Y hay familias que tú lo has dejado y hacen sus negociaciones, ¿verdad? Uno no puede interrumpir algo que tú creas. Lo único que uno le puede avisar, si lo hace, tú puedes ir presa. Pero prefieren o mudarse o algo así. Pero la mayoría quieren muchas veces conseguir el dinero. Tenemos casos de que hay niñas que es una menor, tuvo relaciones con un mayor. Hay veces que los padres se confabulan, cogen dinero, lo que sea, pero es una menor. Entonces, para que los padres puedan ver que hay leyes, entonces ahí es cuando entra CONANI, toma el menor, le da la protección y se encarga ya de lo demás, de la madre o del mayor, que fue quien vivió con la menor. En busca de contrarrestar esta realidad, aseguraron que durante el 2021, a través del proyecto OPS-OMS con la Fundación Buffett, dirigido a proteger la respuesta del sector salud frente a la violencia sexual, se ha podido desarrollar un conjunto de talleres sobre violencia sexual para capacitación orientada a la aplicación de la norma y protocolo de atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes y mujeres, dirigidos a los proveedores de servicios de salud de los establecimientos priorizados desde las provincias Pedernales, Samaná, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte. Apuntan que en estas provincias se ha puesto en funcionamiento una ruta nacional de coordinación y articulación interinstitucional para la atención de niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de la violencia sexual. Mi hogar es un hogar
¿cómo decirte? Muy diferente, porque ellas van a la escuela. Yo no tengo transporte para todas, pero sí tengo transporte para llevarla de aquel lado al Episcopal, donde ella estudia. También hay otras que estudian en otro colegio, también. Hay otras que están en distintas escuelas públicas. Ahora, ¿qué te digo? Son niñas que ellas van y vienen, pero ellas van a la escuela. Es normal, juegan, leen libros, vamos a la iglesia. Un grupo va a la más grande, van a pie, el otro se van en guagua y así la iglesia queda cerca. Una iglesia preparada para ella. Le hablamos mucho del amor de Dios, del perdón. Hay padres que nunca preguntan por ella, hay familias que nunca le han interesado, pero muchas veces la condición de donde vive la niña no es permitido. Entonces ahí la niña se queda con A ni B, que he preferido que la niña esté aquí. Una, porque ve cuando mandan al trabajador social que la niña puede llegar a un abuso si no es abusada. Y el trabajo también que pasa, porque son muy pobres la mayoría de veces, son muy vulnerables. Una de las operaciones más recientes desplegadas por la Organización Internacional de la Policía Criminal Interpol en marzo de 2026 fue denominada Eclipse. Permitió rescatar 65 víctimas infantiles de abusos sexuales en República Dominicana y otros 8 países de Latinoamérica. Pero nosotros teníamos muchas veces que salir a buscar a esa niña para poderla proteger. O la psicóloga salir después que hemos hecho la denuncia y se dice en tal parte está pasando esto, lo otro, la psicóloga tiene que acompañar para proteger a la sobreviviente mientras están haciendo el allanamiento. El operativo contra los abusos sexuales infantiles, que incluye además a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá, se focalizó en los canales de producción y distribución de material de explotación sexual y se desarrolló durante 11 meses, lo que permitió identificar y rescatar a las víctimas y arrestar 60 individuos. La mayoría de las víctimas tienen entre 5 y 13 años y un 80% eran niñas. En cuanto a los presuntos responsables de los abusos, tenían diferentes niveles de conexión con los menores. Entre ellos había miembros de sus propias familias, amigos, vecinos, educadores, pero también depredadores que actuaban en línea y viajeros extranjeros. En la República Dominicana fueron detenidos 2 sospechosos por delitos de abuso sexual infantil relacionados con 2 víctimas de 10 y 13 años. La madre de las víctimas fue arrestada, acusada de facilitar y perpetrar los abusos. El otro detenido era un delincuente sexual que vivía con las víctimas. Esa captura condujo a la incautación de más material sobre abusos y reveló la existencia de otras víctimas. La cooperación entre Panamá y República Dominicana dio como resultado la identificación de 2 sospechosos buscados por las autoridades panameñas por delitos sexuales. Ambos individuos se encontraban en territorio dominicano, lo que motivó el lanzamiento de un proceso de extradición. Que no, entré por la calle, no hay nada que buscar. No le recomendaría, en verdad. ¿Por qué no? Este mundo. Porque tú me dices que te va bien. ¿Por qué? Porque a veces tú pasas por cosas. O sea, tú no quisieras que otra persona pasara por lo que tú tienes que pasar. No, en realidad no. Que no cojan esta vida, que esto no es fácil. Que estudien, que se preparen y que busquen otra solución que no sea esta, porque aquí no hay nada. Por más que porque yo me he topado hasta con 50,000 pesos, 40,000 pesos, pero al final tú te sientes vacía, porque dime tú.